Muchas gracias a todos a quienes se han conectado, gracias a quienes se conectaron puntualmente. Eh, Le damos de nuevo el agradecimiento al doctor Manuel Huertas, quien nos acompaña el día de hoy en esta charla de cardiopatías congénitas cianógenas como reto diagnóstico y terapéutico. El doctor Manuel Huertas es cardiólogo pediatra. En este momento él se desempeña en la Fundación Cardioinfantil. Es también cardiólogo pediatra de la Clínica de Falla Cardíaca, Miocardiopatías y Trasplante Cardíaco. Igualmente también se desempeña en el Instituto de Cardiología y tiene una maestría en cardiología pediátrica de la Universidad de Barcelona, España. Es especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque y actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario y es profesora de honor de nuestros residentes de pediatría de la FUCS. Doctor Manuel, mil gracias de nuevo por acompañarnos en estos enfoques de las cardiopatías, que a veces para nosotros resulta muy difícil, muy ardua la tarea, pero le agradecemos su compañía. Bueno, Helen, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Vamos a empezar este tema que es sumamente interesante y complejo. Estoy transmitiendo aquí desde la Fundación Cardio Infantil, que estamos en una ardua jornada. Entonces, de pronto la cámara aquí no funciona tan bien. Les pido disculpas si no ven la imagen mía en la cámara. Pero pues la idea es que desarrollemos muy bien el tema de cardiopatías congénitas cianosantes, comenzando con esta clasificación que les muestro acá, donde la clasificación fisiopatológica, y la mejor que podemos utilizar y la más completa, es la que divide a las cardiopatías cianógenas en primer grupo, cortocircuitos de derecha e izquierda; segundo, fisiología de transposición; y tercero, situaciones de mezcla obligada. Entonces, fíjense que en el primer grupo, el ejemplo típico, la cardiopatía por excelencia, es la tetralogía de Fallot. En el segundo grupo, obviamente, la de-transposición de grandes arterias, o sea, la discordancia ventrículo-arterial. Y en el tercer grupo, las situaciones de mezcla obligada que veremos a nivel auricular, a nivel ventricular o a nivel arterial. Entonces, en el primer grupo, cortocircuitos de derecha a izquierda, pues la cardiopatía por excelencia será la tetralogía de Fallot. En este caso, es el ejemplo típico de cómo una monología embrionaria va a ocasionar una tetralogía anatómica. Miren que un solo defecto embrionario que causa desplazamiento anterior y anormal del septo conal, de este septo que divide la aorta y la pulmonar, nos va a generar 4 alteraciones anatómicas. Ese desplazamiento anterior que ustedes ven aquí le va a quitar terreno a la pulmonar, y ese terreno que pierde la pulmonar lo gana la válvula aórtica y la aorta ascendente. Entonces, este desplazamiento o monología embrionaria va a ocasionar 4 defectos anatómicos. Primer defecto, estenosis infundibular y o valvular pulmonar. Eso ocasiona una obstrucción arterial de salida derecho que va a generar la segunda alteración, que es la hipertrofia ventricular derecha. Además, este septo va creciendo hacia caudal, mientras que el tabique interventricular va creciendo normalmente atracefálico. Hay una mala alineación entre esos dos septos, de manera que los dos van creciendo, pero nunca se encuentran, generando una comunicación interventricular subaórtica por mala alineación. La CIB sería el tercer defecto, y el cuarto sería el cabalgamiento aórtico que se genera sobre esa comunicación interventricular subaórtica. Entonces tenemos 4 defectos anatómicos secundarios a una monología embrionaria. Miren que en esta patología vamos a tener un cortocircuito de derecha a izquierda. Entre mayor sea la estenosis infundibular o valvular pulmonar, más sea la hipoplasia del tronco y las ramas pulmonares, pues más cortocircuito de derecha a izquierda se va a dar en ese paciente, llevando sangre desoxigenada a la aorta, a la circulación sistémica, con lo cual el paciente será cada vez más cianótico. También que en esta tetralogía de Fallot vamos a tener 2 variedades. Antiguamente hablaban del Fallot rosado, el Fallot azul. Lo que hablamos hoy en día, un Fallot de, entre comillas, buena anatomía y mala anatomía. Si el paciente no tiene mucha estenosis infundibular o valvular pulmonar, pues no tendrá casi cortocircuito derecha-izquierda, y en ese caso el paciente no será tan cianótico, mientras que si esta obstrucción es severa, el cortocircuito derecha-izquierda será mayor y el paciente manejará saturaciones mucho más bajas. Aquí una foto típica de un paciente con tetralogía de Fallot. La radiografía característica
Entonces viene un paciente que tiene una cardiomegalia que no es muy severa, con dilatación o hipertrofia del ventrículo derecho, lo cual hace que se levante el ápex y el paciente tenga una configuración en forma de bota o de sueco en la radiografía de tórax, con levantamiento del ápex, y muchas veces se pierde la muesca de la pulmonar en este sitio. Miren que hay dos variables de oligoemia pulmonar, o sea, de hipoflujo pulmonar, y el 30% de esos pacientes puede tener arco aórtico derecho y no izquierdo, que es lo normal. ¿De acuerdo? Entonces es una imagen típica de una radiografía de tórax de tetralogía de Fallot. Si ustedes ven un niño con tetralogía de Fallot con una cardiomegalia mucho más severa como que esta, y con dilatación de ramas pulmonares y con alteraciones traqueobronquiales asociadas, hay que pensar en una variedad severa de tetralogía de Fallot, que es la tetralogía de Fallot con agenesia de válvula pulmonar, donde los pacientes combinan doble lesión valvular pulmonar, estenosis e insuficiencia severa, lo cual explica el grado mayor de cardiomegalia, de dilatación de ramas pulmonares y no hipoplasia, como es el Fallot normal, y con compresión del árbol traqueobronquial, lo cual dificulta mucho el manejo si el niño tiene una tetralogía de Fallot con agenesia de válvula pulmonar. Si es una tetralogía de Fallot típica, pues verán una radiografía como la que estoy proyectando acá, donde miren que la cardiomegalia no es tan severa, el levantamiento del ápex que comentábamos, el aumento en el tamaño del ventrículo derecho, que lo veremos seguramente mejor en la placa lateral, y la forma de bota o de sueco. Esos niños, y más ustedes como pediatras, pueden verlos en urgencias o en cuidado intensivo con crisis hipóxicas. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Maniobras para aumentar la resistencia vascular sistémica, utilizar morfina que nos disminuye el consumo de oxígeno, nos mejora un poquito la estenosis o la alteración obstructiva infundibular del ventrículo derecho, y además causa algo de sedación, de analgesia en nuestro paciente con las dosis que ven acá. Oxígeno obviamente para ese paciente, mejorar la volemia para que tengamos un buen volumen plasmático efectivo y un mejor flujo pulmonar. En algunos casos necesitamos ketamina, entre 0.25 y 1 miligramo por kilo en bolo, para aumentar la resistencia vascular sistémica y disminuir ese cortocircuito de derecha a izquierda. Beta bloqueadores como el propranolol, el metoprolol, para disminuir el espasmo infundibular, o esmolol en infusión continua, que funciona muy bien. Ya casi no utilizamos este bolo inicial, entonces pensemos en iniciar solamente infusión continua, comenzando con 25 a 50 microgramos kilo minuto y titulando hacia arriba según la respuesta en unidad de cuidado intensivo. Monitorizar siempre el ritmo cardíaco. Algunos van a requerir bicarbonato porque hacen acidosis metabólicas muy marcadas, y los líquidos y el manejo general no es suficiente para corregir el desequilibrio ácido-base. Expandir el volumen plasmático efectivo. Recuerden, en niños cardiópatas, usar solo bolos de 5 a 10 mililitros por kilo, preferiblemente cristaloides, aunque en algunos casos podemos pensar en albúmina. Y si el paciente está anémico, pues obviamente glóbulos rojos. Y fenilefrina, que sería el manejo para el paciente refractario a todo este tratamiento, con bolos alrededor de 10 microgramos kilo para iniciar, y luego infusiones de 0.1 microgramo kilo minuto, titulándolo hacia arriba para aumentar la resistencia vascular sistémica. Si ustedes ven otro tipo de paciente, bueno, de la tetralogía de Fallot, antes de terminar, recordar que estos niños deberían ser operados idealmente entre los 3 meses de edad y el año. Por encima del año es una edad muy tardía para corregir una tetralogía de Fallot. Obviamente, si es un Fallot de buena anatomía, nos da más tiempo, pudieran operarse a los 6 meses, llegando al año, pero los niños que tienen mala anatomía, hipoplasia de ramas pulmonares, crisis hipóxicas o hipoplasia de ramas pulmonares, van a requerir un manejo más temprano, incluso no la corrección completa inicial, sino a veces estén en el ductus, una fístula sistémico pulmonar o de Thomas-Blaylock-Townsend, para proporcionar flujo sanguíneo pulmonar, permitir que las ramas pulmonares aumenten de tamaño y ya más adelante hacer la corrección completa. La corrección completa, ¿en qué consiste en estos pacientes? Básicamente lo que hacemos en la cirugía es colocar un parche de cierre de la comunicación interventricular, hacer resección del tejido infundibular o subvalvular pulmonar que está obstruyendo el tracto de salida, y si la obstrucción es más a nivel del anillo pulmonar o hay hipoplasia del anillo, colocar un parche transanular que nos permite mejorar el diámetro del anillo pulmonar. Esto, como les digo, idealmente se hace entre los 3 meses y el año de edad. Después del año ya es muy tardío. ¿Qué opinan de esta radiografía de tórax? Alejandra o Helen o Juan Camilo, ¿qué opinan de esta placa de tórax?
Pues, profe, tenemos una placa de tórax donde se observa una cardiomegalia severa y pues la transparencia pulmonar se ha disminuida, pues lo que nos hablaría de un hipoflujo pulmonar. Perfecto, muy buena interpretación. Entonces, mira que hay una cardiomegalia que es muy, muy severa. Llama la atención esta marcada dilatación de la aurícula derecha y, como decías, el hipoflujo pulmonar. Hay oligoemia. Esa placa de tórax básicamente es de un paciente con una cardiopatía congénita, que es la anomalía de Ebstein. Recuerden que en la anomalía de Ebstein hay una implantación baja anómala de la valva septal y posterior de la tricúspide por alteraciones en el proceso de delaminación. En el proceso biológico, ustedes saben que por delaminación del ventrículo derecho, de las paredes del ventrículo y del tabique interventricular, se delamina o se origina la valva septal y la valva posterior o inferior de la tricúspide, haciendo que tengan una implantación muy baja, miren, por debajo de donde debería estar, que es a este nivel donde debería estar el anillo tricuspidio. Tienen que esa implantación baja anómala ocasiona que exista poco ventrículo derecho funcional, que les señalo acá, una gran cantidad de porcentaje de ventrículo derecho atrializado, que no es funcional, que no tiene función contráctil, y una megaurícula derecha. Esto ocasiona estasis y poco flujo anterógrado en las cavidades derechas, con poco flujo sanguíneo pulmonar, muchas veces asociado a hipodesarrollo de la válvula, del tronco, de las ramas pulmonares. Es frecuente que algunos de esos pacientes con anomalía de Ebstein tengan también atresia o hipoplasia de tronco y ramas pulmonares y que tengan hipoflujo pulmonar, como veíamos en la placa de tórax. También recordar que la tercera parte o más de estos niños con anomalía de Ebstein van a cursar con arritmias cardíacas, eso es pregunta de examen, taquicardia supraventricular o un síndrome de preexcitación, el más frecuente, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, siempre hacer el estudio electrofisiológico, el estudio de arritmias para los niños con anomalía de Ebstein. Recordar que la clasificación de Carpentier pueden ser desde A, B, C hasta D, que es el más severo. En el tipo A simplemente es un desplazamiento apical que no es tan marcado, siempre es mayor de 8 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal entre el plano valvular tricuspidio de la valva septal y el plano valvular mitral. Esa distancia mayor de 8 milímetros por metro cuadrado de superficie en ese plano nos confirma el diagnóstico de anomalía de Ebstein, y entre más desplazado hacia apical, más ventrículo derecho atrializado, más compromiso hemodinámico tenga el paciente, pues vamos a avanzar en la clasificación hasta la tipo D, donde prácticamente no tenemos este porcentaje de ventrículo derecho funcional y prácticamente esta imagen es sacular, con mínima contractilidad del ventrículo derecho, pésimo flujo anterógrado y un debut en edad neonatal con pésimos resultados, con una práctica atresia valvular pulmonar funcional, porque la válvula está permeable, pero no hay flujo anterógrado a través de la válvula pulmonar en los neonatos con anomalía de Ebstein severo. En ese caso tenemos que rápidamente bajar la resistencia vascular pulmonar. Otras radiografías de tórax, miren acá de pacientes con anomalía de Ebstein, donde es frecuente esa cardiomegalia tan severa como vemos en estas dos imágenes, con dilatación marcada de la aurícula derecha y grados variables de hipoflujo pulmonar. Hay varios índices que se han descrito, el más utilizado es el índice de Seller-Mayer, que fue descrito desde antes de 1992, sobre todo para pacientes recién nacidos, donde nosotros hacemos la valoración de áreas por ecocardiograma, entonces más por información general para ustedes, y realmente es como medir y sumar las áreas de lo que es anormal y dividirlas sobre las áreas de lo que es normal. ¿Qué es anormal? El ventrículo derecho atrializado y la aurícula derecha que está dilatada. Esa suma de áreas va en el numerador sobre lo normal, que sería el ventrículo derecho funcional, más el área del ventrículo izquierdo, más el área de la aurícula izquierda. Eso nos va a dar un factor pronóstico. Con eso hacemos esta escala del Gauss, donde realmente lo que hacemos es la clasificación ecocardiográfica en grados. Si ese paciente puede tener un score de Gauss de 1, 2, 3 o 4, según el radio, la relación que nos dé esta operación matemática que les comentaba acá. El área de la aurícula derecha más el área del ventrículo derecho atrializado sobre el área del ventrículo derecho funcional más el área del ventrículo izquierdo más el área de la aurícula izquierda. Si ese radio nos da menor a 1, pues la mortalidad realmente es alrededor del 8% más baja y el paciente tendrá un mejor pronóstico, mientras que si es mayor de 1.5, el pronóstico se empobrece, da un score de Gauss de 4 y la mortalidad puede ser incluso hasta el 100% en recién nacidos, aunque con las nuevas pautas de manejo, óxido nítrico, vasodilatadores pulmonares y mejor comprensión de la fisiopatología, hemos podido bajar esa rata de mortalidad
que estaba previamente descrita. En la etapa neonatal, entonces, podemos tener pacientes desde asintomáticos hasta sintomáticos con cianosis severa, que van a requerir una corrección inmediata, ventilación mecánica, soporte inotrópico, vasodilatadores pulmonares e incluso oxionítico para lograr algo de flujo anterógrado. Miren que realmente las indicaciones de cirugía en estos pacientes pueden ser muy variables. Los pacientes con peor compromiso van a llegar a una cirugía univentricular, que es la cirugía de Starnes, donde, por ejemplo, el paciente no tiene casi nada de ventrículo derecho funcional, nos toca excluir el ventrículo derecho cerrando la válvula tricúspide, abriendo más la comunicación interauricular y dejando al paciente solamente con circulación por cavidades izquierdas y con una fístula sistémico-pulmonar que nos proporcione flujo sanguíneo pulmonar. En ese caso, el paciente ya queda condenado a una circulación univentricular, siguiendo más adelante los pasos de cirugía de Glenn y cirugía de Fontana. Muy raro que pensemos en trasplante cardíaco en este tipo de condiciones. Ya cuando hablamos del manejo quirúrgico para los casos no tan severos que no van para circulación univentricular, hay múltiples cirugías descritas, y cuando hay tantas técnicas quirúrgicas descritas para una misma patología es porque ninguna es buena. Hasta que hace unos años llegó el doctor José Pedro da Silva, brasilero. Él se formó inicialmente en Brasil, en Sao Paulo, en otros centros, luego pudo viajar a los países anglosajones y allí empezó a interesarse mucho por el tema de la anomalía de Ebstein y empezó a ver que la mayoría de las técnicas no eran buenas. Él empezó a mirar y a ver qué técnica podía utilizar para corregir la anomalía de Ebstein, y él recordaba que su padre, que trabajaba vendiendo conos de helado y palomitas de maíz, pues obviamente las vendía en conos para poder sacar adelante a su familia, y él, pensando en la técnica y en la figura geométrica ideal para mejorar esta válvula tricúspide, pues pensó que la figura del cono, la forma del cono, era la forma geométrica ideal para corregir la anomalía de Ebstein, y es cuando se idea su técnica quirúrgica de reconstrucción en cono. Mírenlo acá, donde el orificio mayor pues va a estar prácticamente a nivel de donde debería estar implantado el anillo tricuspidio en condiciones normales. Se forma este cono con las cuerdas tendinosas dirigidas hacia el fondo del ventrículo derecho, dando la forma de un cono, por eso se llama reconstrucción en cono o plastia en cono de la válvula tricúspide, y a través de esas cuerdas tendinosas va a pasar el flujo sanguíneo de aurícula derecha a ventrículo derecho con un muy buen flujo anterógrado. Realmente es una técnica quirúrgica muy bien hecha. El doctor da Silva estuvo aquí hace alrededor de 8 años en la cardio, enseñó la técnica quirúrgica, operó 3 pacientes, de los cuales 2 eran casos míos, y realmente le fue muy bien, dejó la escuela y ya se opera con muy buenos resultados en la cardio, la anomalía de Ebstein con la técnica de reconstrucción en cono del doctor da Silva. Ya hay series de cientos de pacientes publicados, y en los centros donde no le hacían caso, donde no creían en su técnica, ahora invitan al doctor da Silva que les enseñe su técnica y a que opere más pacientes allí, logrando optimizar y mejorar resultados y desenlaces. Otro tipo de patología ya del segundo grupo, que es la fisiología de transposición, es la transposición de las grandes arterias, que como su nombre lo dice, es una discordancia ventrículo-arterial. Miren que del ventrículo derecho está emergiendo la aorta, del ventrículo izquierdo está emergiendo la pulmonar, la aorta va a estar anterior y a la derecha de la pulmonar, por eso hablamos de transposición de grandes arterias, cumpliendo con este tipo de fisiología de transposición. En la imagen radiológica, miren que los americanos lo llaman coloquialmente huevo colgando de un hilo, porque hay una cardiomegalia que no es tan severa en general, pero es un corazón ovoide con un pedículo vascular angosto, y en la imagen ecocardiográfica lo que vemos es una imagen casi que en cañón de escopeta, en este tipo de proyección, donde del ventrículo izquierdo emerge la arteria pulmonar, del ventrículo derecho emerge la aorta. Normalmente no debemos ver los vasos sanguíneos saliendo en el mismo plano, en este caso en un eje paraesternal de eje largo, sino que los vasos normalmente se deben cruzar. Aquí no se cruzan, salen en paralelo. Eso nos orienta ya que el paciente puede tener una transposición de grandes arterias. Completamos el estudio y documentamos que el paciente tiene la aorta emergiendo del ventrículo derecho y que está anterior y a la derecha de la pulmonar. Esos pacientes pueden tener una transposición simple, o el defecto ir acompañado de estenosis valvular pulmonar o comunicación interventricular. En todos los casos se necesita que exista un ductus arterioso permeable y una comunicación interauricular que constituyan sitios de mezcla, porque si no sería una circulación totalmente en paralelo, incompatible con la vida, no sería una circulación en serie. Entonces necesitamos 2 puntos muy buenos de mezcla,
que es el foramen oval permeable o comunicación interauricular, y un ductus arterioso permeable que nos permita que exista mezcla y que ese paciente se estabilice. Cuando no la hay, tenemos que hacer un procedimiento por cateterismo, una atrioceptostomía de Rashkin, un valor de Rashkin-Miller, para poder dilatar y abrir el foramen oval, permitiendo un buen sitio de mezcla a este nivel. En este caso, obviamente, estamos en presencia de una cardiopatía totalmente ductus dependiente, donde en el periodo neonatal no debemos colocar oxígeno suplementario, debemos colocar líquidos basales, lo que el paciente necesite, porque la hipovolemia será un factor para que el ducto se cierre, y obviamente utilizar prostaglandinas hasta lograr que ese paciente se estabilice y podamos operarlo en lo mejor de los casos. El tercer escenario es el grupo fisiopatológico donde hay situación de mezcla obligada. Esta situación de mezcla obligada puede darse a nivel auricular, a nivel ventricular o a nivel arterial. Cuando es a nivel auricular, miren que el ejemplo típico sería la aurícula única, no hay tabique interauricular, entonces la sangre oxigenada y desoxigenada se va a mezclar en esa aurícula única, o la anomalía total de retorno venoso pulmonar. Miren que en esta anomalía que les muestro acá con sus diferentes fases, vamos a tener placas de tórax como esta. Este es un recién nacido, donde el grupo tratante inicialmente piensa es una enfermedad de membrana hialina, se ve mucha imagen de edema pulmonar intersticial, ese edema ni siquiera nos deja ver el contorno derecho de la silueta cardíaca, pero la silueta cardíaca en el lado izquierdo aparentemente es normal y no hay cardiomegalia, con lo cual el grupo tratante no pensó en cardiopatía congénita, piensan en una enfermedad de membrana hialina, administran surfactante y miren la placa de tórax de control. En lugar de mejorar, empeoró totalmente, hay más signos de edema pulmonar intersticial, ahora ya es más difícil ver el contorno derecho de la silueta cardíaca y ahí es ya cuando piensan en un drenaje venoso pulmonar anómalo total, que era el diagnóstico de estos pacientes. Cuando hablamos de drenaje venoso pulmonar anómalo total, recordemos que hay varios tipos, el más frecuente que es el supracardíaco, el intracardíaco, el infracardíaco y el mixto. El más frecuente es el supracardíaco y el menos obstructivo, afortunadamente. Entonces miren ustedes que lo que tenemos acá son las venas pulmonares, en esta imagen mucho más fácil de observar, las venas pulmonares izquierdas, las venas pulmonares derechas, llegando a una vena pulmonar común. Normalmente en el desarrollo embrionario, la aurícula izquierda y esa vena pulmonar común se integran, tanto que la vena pulmonar común hace parte de la pared posterior y algo lateral de la aurícula izquierda, llevando consigo las venas pulmonares que terminan drenando en la porción posterior y lateral de la aurícula izquierda. Hay fenómenos embriológicos, prenatales, infecciosos, virales, tóxicos, genéticos y muchos otros que se desconocen que evitan que esa fusión o esa integración se dé, con lo cual las venas pulmonares terminan drenando en esa vena pulmonar común que finalmente se convierte en una cámara colectora que va a llevar la sangre a través de diversos caminos a la aurícula derecha y no a la aurícula izquierda, que es lo normal. Ese camino que puede seguir esa sangre venosa pulmonar puede ser a través de un colector vertical ascendente o vena vertical que lleva la sangre a la vena innominada, aquí está el confluente yuglosubclavio izquierdo, vena innominada, vena cava superior derecha, aurícula derecha, que es el trayecto más frecuente en el drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco. Miren que los diámetros son muy buenos de ese colector, de esa vena vertical, con lo cual en un pequeño porcentaje son obstructivos, ¿sí? Y el paciente va a permanecer relativamente estable sus primeros días o semanas de vida. Para que esto sea compatible con la vida, el paciente debe tener siempre un foramen oval permeable o una comunicación interauricular que permita que exista cortocircuito derecha-izquierda a través de ese foramen oval o CIA que nos permita gasto cardíaco, flujo sanguíneo a las cavidades izquierdas. Entonces, esto que les muestro acá en la imagen es la forma típica del drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco. Formas más raras, como el intracardíaco, es el que vemos acá, donde las venas pulmonares izquierdas y derechas van a llegar a esta vena pulmonar común y a través de un colector descendente lleva la sangre al seno coronario, aurícula derecha, o directamente a través de un colector va a llegar la sangre directamente a la aurícula derecha sin pasar por el seno coronario. En ambas formas se trata de un drenaje venoso pulmonar anómalo total intracardíaco. La tercera forma será el infracardíaco, donde ese colector común o vena pulmonar común va a llevar la sangre a través de una vena vertical pero descendente al sistema porta, como lo muestra la imagen, o a la vena cava inferior.
En todos estos casos de infracardíaco se considera un drenaje obstructivo, porque bien sea que esta vena vertical es pequeña, o hay sitios de obstrucción, o se obstruyen su paso por el diafragma o por la circulación hepática, con lo cual el paciente va a hacer unas manifestaciones clínicas más severas y más tempranas, con hipertensión pulmonar temprana, saturaciones periconductales muy bajas todas, y con una placa de tórax como la que vimos acá. Edema pulmonar intersticial severo, no mejora con la administración de surfactante. Desde el comienzo hay que sospechar la cardiopatía y remitirlo oportunamente, porque lo único que le va a salvar la vida a este paciente es la corrección quirúrgica temprana. Aquí no hay prostaglandina que valga, no nos sirve mucho mantener abierto el ductus. Lo que le va a servir a ese paciente es corregirlo tempranamente y desobstruir ese drenaje pulmonar anómalo, corrigiéndolo y llevando la circulación venosa pulmonar a la aurícula izquierda, que es donde debe llegar. Hay diversas técnicas, como les muestro acá, dependiendo del tipo de drenaje. Normalmente en el supracardíaco, pues lo más práctico es ligar aquí arriba la llegada de la vena vertical ascendente a la vena innominada y más bien conectar esta vena pulmonar común a la aurícula izquierda, con lo cual tenemos una sola anastomosis y no las 4 anastomosis de cada vena pulmonar por separado, que nos generaría 4 tipos de obstrucción potenciales. En el intracardíaco, a través del seno coronario, es muy sencillo porque lo que se hace es cerrar la desembocadura del seno coronario de la aurícula derecha y retirar el techo del seno coronario, se deja un seno coronario sin techo, con lo cual todo este flujo va a llegar directamente a la aurícula izquierda y no a la aurícula derecha. En el infracardíaco lo mismo, se debe ligar aquí abajo y se debe conectar la vena pulmonar común a la aurícula izquierda, con un solo sitio de anastomosis amplio que nos impida la obstrucción o la hipertensión pulmonar a futuro. Cuando es un drenaje supracardíaco que les conectaba, que es el más frecuente, ustedes van a ver una imagen radiológica como esta. Es la típica imagen del muñeco de nieve, donde miren que las venas pulmonares, llegando a la vena vertical ascendente, innominada y vena cava superior, genera una dilatación de esas estructuras vasculares que en la radiografía de tórax lo van a ver como la imagen de la cabeza del muñeco de nieve, y la cardiomegalia global que se genera, que realmente es más a expensas de cavidades derechas, nos va a dar el cuerpo del muñeco de nieve. Si le hacemos un cateterismo vamos a observar esto. Aquí incluso el muñeco de nieve tiene como cachos, ¿no? Que es el confluente yuglosoclavio izquierdo, acá el confluente yuglosoclavio derecho, todas estructuras dilatadas llevando finalmente la sangre a la aurícula derecha. Ya cuando hablamos de la fisiología de mezcla obligada a nivel arterial, pues tenemos que hablar obviamente del truncus arteriosus, donde hay un defecto completo del tabique aortopulmonar. Miren que ese septo que divide la porción aórtica y la porción pulmonar está inexistente en estos pacientes con truncus arteriosus. Es una cardiopatía troncoconal, por lo tanto más del 30% de ellos también cursa con arco aórtico derecho, ¿sí? Y en el falón hablamos que hay una mala alineación de este tabique septoconal con el tabique interventricular. Pues aquí realmente no hay una mala alineación, lo que hay es que no hay alineación porque no existe este septo o este tabique aortopulmonar, con lo cual la comunicación interventricular nunca se va a comunicar con ese tabique aortopulmonar y nos va a quedar un defecto completo del tronco arterioso y siempre una comunicación interventricular subtruncal que va a generar un cortocircuito donde se va a mezclar la sangre del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo en el tronco arterioso, saliendo con la misma saturación baja y la misma presión a la circulación sistémica y a la circulación pulmonar. ¿Qué van a tener estos pacientes? Flujo pulmonar aumentado y cianosis. Ese hiperflujo pulmonar nos va a causar inicialmente una hipertensión pulmonar hiperkinética por hiperflujo, que va causando lesión vascular pulmonar, que si eso se perpetúa en el tiempo, nos va a causar una hipertensión pulmonar con daño vascular pulmonar que puede ser irreversible. Se aumentan las resistencias vasculares pulmonares, sobrepasan más adelante las sistémicas, se va a invertir el cortocircuito y se va a volver de derecha a izquierda, generando ya una Eisenmenger, una hipertensión pulmonar severa suprasistémica con cambios irreversibles y el paciente ya inoperable. Entonces, la tarea de nosotros es hacer un diagnóstico temprano, poder abordar médica y quirúrgicamente de manera oportuna estos pacientes, de manera que no pierdan su ventana de oportunidad a la cirugía y tengan un buen curso clínico y un buen pronóstico. Esta imagen de la derecha es muy didáctica, porque miren que aquí está la comunicación interventricular, todos los niños con truncus arteriosus la tienen, aquí está el cortocircuito que se genera, la mezcla a nivel del tronco arterioso y cómo sale la sangre a la misma saturación baja y presión, a la circulación pulmonar y a la circulación sistémica.
Entonces, esto va a ocasionar un deterioro progresivo en este tipo de pacientes. Recuerden que el truncus arteriosus es mucho más frecuente en los niños con lesión del 22q11, o sea, pacientes con síndrome de George. Tenemos que sospecharlo y manejarlo tempranamente. Otro tipo de patología en este grupo será la atresia pulmonar, dos variedades, la atresia pulmonar con septum íntegro y la atresia pulmonar con comunicación interventricular. En ambos casos, estos pacientes, como su nombre lo dice, y lo vemos aquí en la imagen, pues van a tener cerrada la válvula pulmonar. Entonces la sangre llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho no tiene cómo pasar a través de la válvula a la arteria pulmonar, entonces la sangre se devuelve a través de la válvula tricúspide porque el tabique interventricular está íntegro, todos tienen insuficiencia tricuspidia, la sangre se devuelve a la aurícula derecha y necesitan tener un foramen ovalo comunicación interauricular para que la sangre pase a las cavidades izquierdas y luego a través del ductus permitan el flujo sanguíneo pulmonar. O sea que es una cardiopatía totalmente ductus dependiente. Nuestra labor como pediatras es favorecer que el ductus esté abierto, no colocar oxígeno suplementario, colocar líquidos basales o favorecer que el paciente no esté hipovolémico, sino que mejore su flujo sanguíneo pulmonar a través del ductus y obviamente iniciar prostaglandinas. El escenario puede ser muy variable, desde tener un ventrículo derecho muy hipoplásico, monopartito, hasta tener un mejor ventrículo derecho, que puede ser bipartito o tripartito, me refiero a que tiene sus tres porciones, tracto de entrada, porción fundocorporal y tracto de salida, y que en ese caso valoraremos si hay presencia de sinusoides o no, miramos si la circulación coronaria es dependiente de la presión del ventrículo derecho, y con eso los cardiólogos y los cirujanos definiremos si el paciente va a tener un camino de reparación biventricular, si la anatomía es favorable, o de circulación univentricular, si es desfavorable, donde requerimos de una fístula sistémico-pulmonar o un stent ductal inicialmente, y luego más adelante hacer la cirugía de Glenn, que es la derivación cavo-pulmonar superior, o más adelante la derivación cavo-pulmonar total, que sería la cirugía de Fontan. Bien, todas las malformaciones asociadas a la atresia pulmonar con septum íntegro, la anomalía de Epstein, miren, casi en el 10% de los casos asociado, la hipoplasia de las arterias pulmonares, las alteraciones asociadas de los tractos de salida, bien sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Algunos pueden tener vena cava superior izquierda persistente como una variante de la normalidad y arco aórtico derecho. Miren cómo sería la corrección en esos pacientes. Si el paciente tiene una válvula pulmonar que solamente está cerrada por membrana, tenemos buen ventrículo derecho, una anatomía más o menos favorable, pudiéramos pensar en hacer un tratamiento por hemodinamia, por intervencionismo, con un catéter de radiofrecuencia que va a entrar aquí por la vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, y que permitirá perforar esa membrana de la válvula pulmonar, permitiendo el flujo anterógrado de la circulación pulmonar. En esos casos, el paciente seguramente tendrá un curso más favorable. La otra opción es colocar un stent en el ductus que permita mantener la circulación pulmonar y más adelante pensar en la cirugía si no se logra permeabilizar esa válvula pulmonar, abriendo directamente, haciendo una valvulotomía pulmonar, conectando el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, si el paciente tiene un ventrículo derecho aceptable o bueno. Si no lo es, pues el paciente seguirá un camino univentricular. Entonces miren que depende mucho de la anatomía, de si el ventrículo derecho es monopartito hipoplásico o es bipartito o tripartito. Si es un ventrículo derecho tripartito de buen tamaño, con anatomía favorable, pudiera llegar a reparación biventricular. Si no, pues seguirá un camino biventricular. El ventrículo único pues tendrá varias variedades, vamos a tener ventrículos únicos de morfología derecha, de morfología izquierda, de morfología indeterminada, con variables asociadas con vasos normalmente relacionados, con vasos en malposición y donde podemos tener estenosis pulmonar o no. La estenosis pulmonar en estos pacientes en principio es protectora y evita que vayan a hacer hipertensión pulmonar tempranamente. En el caso de los pacientes que no tienen estenosis pulmonar, tenemos que generarla con un cerclaje o banding pulmonar que nos permita que ese paciente mejore en edad, mejore en peso para seguir la corrección de camino de Glenn y Fontan. Si por el contrario el paciente tiene una estenosis pulmonar severa o tiene hipoflujo pulmonar o tiene atresia pulmonar asociada, pues tenemos que hacer una fístula sistémico-pulmonar o de Thomas-Blake-Loctaussinn que nos garantice el flujo sanguíneo pulmonar. Y ya terminando, pues la peor de las cardiopatías congénitas, que tal vez es esta, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, donde, como su nombre lo dice, todo el lado izquierdo del corazón está muy mal desarrollado. Son pacientes que tienen hipoplasia o atresia
de la válvula aórtica, hipoplasia o atresia de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo siempre es hipoplásico, lo cual hace que también la aorta ascendente sea muy hipoplásica en la mayoría de los casos y que el paciente se comporte como un ventrículo único de morfología derecha, ¿sí? Y donde la sangre que llega a la aurícula izquierda y que no es posible ser manejada por ese ventrículo, esa mitral y esa aorta que están hipoplásicas o atrésicas, pues esa sangre va a pasar a la aurícula derecha, cavidades derechas, y solamente a través del ductus va a retornar a el arco aórtico y de manera retrógrada a la aorta ascendente y a las coronarias. Entonces miren que esta cardiopatía congénita es la más ductus dependiente de todas, porque tanto el flujo sistémico como el flujo coronario es totalmente dependiente del ductus. En estos casos, obviamente, tenemos que no colocar oxígeno suplementario en el periodo neonatal, líquidos basales, lo que el paciente necesite, y obviamente iniciar prostaglandina rápidamente para mantener abierto el ductus y permitir que tengamos flujo sistémico y flujo coronario, porque si no el paciente se va a descompensar totalmente. En este escenario, pues tenemos que estabilizar al paciente, hacer una valoración inter y multidisciplinaria para definir si ese niño tiene pronóstico y podemos ofrecerle algún tipo de manejo médico y quirúrgico, o si desafortunadamente el paciente tiene muy mal pronóstico y tiene que ir a seguir su evolución natural, obviamente nosotros haciendo un manejo paliativo para tratar de mejorar la calidad de vida durante los días, semanas o meses que ese bebé nos acompañe, evitando el sufrimiento, el dolor para él y su familia. En los casos que van a cirugía y que no tienen una anatomía tan desfavorable, entonces tenemos que abordar a ese paciente inicialmente con algunas técnicas. Lo más frecuente es que pasemos en algunos de estos niños a lo que es el NORUD clásico. En este tipo de pacientes hacemos toda la valoración ecocardiográfica, que ustedes saben que nos permite el diagnóstico morfológico, funcional, anatomía de las velocidades de flujo. Incluso aquí vemos cómo hacemos en otro tipo de paciente el strain para ver la deformación en los segmentos apicales, mediales y basales y poder hacer diagnóstico temprano de disfunción sistodiastólica. Y en el intervencionismo y en el manejo de sus pacientes, si es un corazón izquierdo hipoplásico, pues pasaremos en algunos de los casos a hacer el NORUD clásico con su estadio 1. ¿En qué consiste el estadio 1? Como el ventrículo izquierdo es hipoplásico, la válvula aórtica mitral no nos funcionan, pues vamos a utilizar el ventrículo derecho como ventrículo sistémico. ¿Para eso qué hacemos? Desconectamos la arteria pulmonar de la confluencia de las ramas y esa arteria pulmonar ascendente la vamos a anastomosar con la aorta ascendente, siendo una anastomosis aortopulmonar que nos va a generar una neoaorta que nos va a permitir llevar el flujo del ventrículo derecho al arco aórtico y a la circulación sistémica. Con eso solucionamos el problema de la circulación sistémica, de la circulación coronaria, pero nos queda el problema de la circulación pulmonar. ¿Qué hacemos para llevar sangre a la circulación pulmonar? Una fístula de Thomas Blalock-Townsend, una fístula sistémico-pulmonar que en este caso es modificada, llevando la sangre a través de un conducto de Goretex de la arteria subclavia derecha, en este caso la rama pulmonar derecha. Esta fístula, les voy a recomendar una película ahora más tarde, la fístula de Thomas Blalock-Townsend, que realmente ha logrado salvar muchísimos de estos pacientes en este tipo de cardiopatías, favoreciendo el flujo sanguíneo pulmonar y el desarrollo de las ramas pulmonares. Este tipo de corrección, que sería el NORUD clásico o estadio 1, nos va a servir para los primeros días, semanas y meses de vida. Posteriormente ya se hace insuficiente esa fístula y el paciente nos empieza a pedir mayor flujo sanguíneo pulmonar y es cuando hacia los 8, 10, 12 meses de edad hacemos la derivación cavo pulmonar superior o cirugía de Glenn, llevando flujo a través de la vena cava superior a la rama pulmonar derecha en este caso, con lo cual mejoramos el flujo sanguíneo pulmonar y cerramos la fístula de Thomas Blalock-Townsend. Más adelante el paciente no es suficiente que mejore con esto, más adelante hacia los 2, 3, 4 años de vida, ustedes saben que ya esa desproporción cefalocorporal que tienen los niños pequeños se atenúa y entonces ya la mayoría del retorno venoso sistémico no va a ser a través de la vena cava superior, sino de la vena cava inferior, con lo cual tenemos que pasar al siguiente estadio. Ya pasamos el Glenn, que era este, y pasamos al tercer estadio, que es la cirugía de Fontan, o hacer la derivación cavo pulmonar total. Ya unimos la vena cava superior con la rama derecha en el Glenn, ahora nos toca unir el flujo de la vena cava inferior con la rama pulmonar derecha a través de un conducto de Goretex o PTFE, que sería completar lo que es la cirugía de Fontan, que es de las cirugías más complejas que se hacen hoy en día en cardiopatías congénitas. Se han atravesado varias etapas, hoy en día se utiliza el Fontan extracardíaco, como ven acá,
y se deja una pequeña fenestración a la aurícula por si aumenta la presión o el volumen de la circulación de Fontan. Si esta disfunciona, hay un sitio de desfogue para que el paciente no se descompense. Esa sería la cirugía de Fontan o derivación cavo-pulmonar total. Algunos pacientes, sobre todo los que tienen ventrículo izquierdo hipoplásico límite, donde yo no sé a futuro si ese ventrículo izquierdo va a mejorar o no, no me puedo comprometer con el Norwood clásico o el Norwood sano, que sería un camino prácticamente irreversible. Entonces podemos utilizar el Norwood híbrido. Se llama híbrido porque hacemos dos tipos de procedimientos. Uno por cirugía, que sería el bivanding o el cerclaje de cada ramita pulmonar por aparte, y por cateterismo la colocación de un stent ductal que nos permite garantizar el flujo sanguíneo sistémico. Eso nos permite que ese paciente avance, que se estabilice en los primeros meses y nos permite observarlo detenidamente a ver si ese ventrículo izquierdo se desarrolló mejor o no, para definir si el camino va a seguir será un camino univentricular y sigo el camino más adelante de Glenn y Fontan, o si se desarrolla bien ese ventrículo izquierdo y puedo retroceder en esto y pasar a circulación biventricular en el mejor de los escenarios. Entonces, miren que como conclusiones y mensajes para llevar a casa, el diagnóstico en cardiopatías congénitas debe ser siempre integral, basado en la fisiopatología y la clínica del paciente. La clínica, la radiografía tórax, el electrocardiograma y la ecocardiografía constituyen los métodos fundamentales de diagnóstico. Debemos racionalizar siempre el manejo del oxígeno, los líquidos, los electrolitos, la nutrición y medicamentos para cada situación fisiopatológica en particular. No todos los niños se manejan igual, no todas las cardiopatías funcionan igual. Y la prostaglandina de 1 es fundamental en los recién nacidos con cardiopatías congénitas ductus dependientes. Hay que saberla utilizar, recordar que comenzamos generalmente con una dosis inicial de 0.05 microgramos kilo minuto, ya no utilizamos los bolos que usaban antiguamente, luego vamos bajando esa infusión hasta 0.01, 0.02 microgramos kilo minuto como dosis de mantenimiento cuando ya hemos conseguido el objetivo, y recordar que siempre las prostaglandinas tienen efectos secundarios que debemos prever. Pueden causar apneas, con lo cual debo tener el equipo listo de manejo de la vía aérea cuando voy a iniciar prostaglandina, porque puedo haber apneas y terminar intubando a ese paciente. Pueden hacer vasodilatación, hipotensión, trombocitopenia, fiebre o hipertermia y alergia o reacciones alérgicas, hipotensión o anafilaxia. Entonces debemos estar preparados para cualquier tipo de reacción. Proporcionar siempre manejo quirúrgico o intervencionista de alto nivel en el momento indicado y en centros de referencia con experiencia, lo cual nos permite optimizar y mejorar resultados y desenlaces. Y recordar que siempre el manejo debe ser inter y multidisciplinario, donde todos somos importantes: el médico pediatra, el médico general, el neonatólogo, el cardiólogo, el intensivista, el cirujano cardiovascular, el especialista en imágenes, en falla cardíaca, en trabajo social, en hemodinamia, en electrofisiología, en enfermería, en cirugía cardiovascular, todos con un excelente trabajo en equipo y en centros con alta experiencia y con todo el andamiaje que nos permita optimizar y mejorar los resultados en estos pacientes, evitando que niños con cardiopatías congénitas terminen así de críticos como este en una unidad de cuidado intensivo con múltiples infusiones, bombas de inotrópicos, vasoactivos, ventilación mecánica, terapia de reemplazo renal con un pronóstico pésimo, y más bien lograr que estos niños terminen así, tranquilos, felices, libres de secuelas y con una excelente calidad de vida. Muchas gracias a todos por su atención y hago una interesante sesión de preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias por los conceptos que nos transmitió, me parece que son muy puntuales, muy claros. Y dejo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta de forma espontánea, tiene a su disposición, puede abrir su micrófono y estamos atentos, cualquiera puede hacer alguna pregunta. Hay alguien que me mandó una pregunta por el chat interno, pero si alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor, estamos a su disposición. Bueno, muy bien, los escucho, ánimo, participemos todos. Doc, hay dos preguntas que me hacen por el chat interno. ¿Me escucha bien, cierto? Perfecto, ¿sí? Helen. Nos preguntan cuáles son las metas de saturación en el periodo neonatal para este tipo de cardiopatías. Muy bien, entonces mira que para el tamizaje neonatal de cardiopatías congénitas, ¿sí?
Pues dependemos mucho de la altura a la cual esté ubicado ese paciente. Ustedes recuerdan que la mayoría de los estudios son hechos a baja altura. La mayoría de los centros cardiovasculares en el mundo están por debajo de los 1000 metros de altura, ¿sí? Con lo cual no son estudios que se apliquen a toda nuestra población general, y más que Colombia, ustedes saben que tiene gran porcentaje de población en el altiplano. Entonces, lo que recomendamos es hacer el tamizaje neonatal de cardiopatías que comentábamos en la primera charla, donde hacemos una historia clínica muy completa, muy buena anamnesis, examen físico completo y medición de la saturación pre- y postductal. Hablando en general y para facilitar la mecánica, los pacientes a cualquier altura deberían tener más del 90% de saturación pre- y postductal, y la diferencia entre las saturaciones pre- y postductales deberían estar menores a 3 puntos, ¿sí? La diferencia entre saturación pre- y postductal. Entonces, en general, si el paciente está dentro de estos rangos, consideramos que no tiene una cardiopatía congénita crítica, pero obviamente esto no nos permite descartar una CIA, una comunicación interventricular, un ductus cortocircuito izquierda a derecha, ¿sí? Entonces siempre pensar con los demás elementos del examen físico y paraclínicos en la sospecha de una cardiopatía congénita. Si el paciente tiene una saturación disminuida o la diferencia entre la saturación pre- y postductal es mayor a 3 puntos, debemos pensar que ese tamizaje es positivo para sospecha de cardiopatía congénita crítica, y en todos estos casos debemos hacer los estudios: electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma por un cardiólogo pediatra siempre. No es admisible que nos lleguen estudios por personas que no son cardiólogos pediatras o que son cardiólogos de adultos o sonografistas para el diagnóstico de cardiopatías congénitas, y más en el periodo neonatal, donde se requiere un alto grado de experticia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, como tarea les voy a colocar varias cosas. Uno, pues repasar todo esto que hemos hablado, leerse los capítulos de cardiopatías congénitas y los artículos que les mostré en la primera charla de tamizaje, que se los puedo enviar. Y tercero, hay una película muy interesante que se la recomiendo para el fin de semana, que se llama La creación de Dios o La creación del Señor, donde muestran muy bien cómo hace varias décadas en el hospital John Hopkins en los Estados Unidos, pues llegaban pacientes con cardiopatías congénitas, muchos de ellos años antes, que no tenían oportunidad de vida, que se descompensaban, que fallecían, hasta que llegó el doctor Blaylock como eminencia a tratar de solucionar este problema. No logró hacerlo y le nombraron un ayudante que era un afroamericano, que es Vivian Thomas, y Vivian Thomas, sin ser médico, ustedes saben que los afroamericanos hace varias décadas por el racismo en los Estados Unidos no podían ser doctores, no podían ser eminencias, pues él era muy inteligente, muy estudioso como la mayoría de ustedes, y empezó a evaluar, a investigar, a leer muchísimo, a ver qué hacer para mejorar la sobrevida y los resultados en esos pacientes que llegaban con cardiopatías cianosantes, y se le ocurrió empezar en modelos animales a hacer la fístula sistémico pulmonar, que posteriormente el doctor Blaylock apropió y que se conoce en la literatura como fístula de Blaylock-Townsend, que debería llamarse fístula de Thomas Blaylock-Townsend, haciendo honor a la historia. Entonces vean esta película, que es bien interesante, muestra parte de la historia, del desarrollo de esta técnica quirúrgica, y nos deja muchas enseñanzas. No sé si hasta ahí tiene alguna otra inquietud, alguna Sí, otra... hay dos preguntas más. ¿Me repite el nombre de la película, doctor, La por favor? creación de Dios o la creación del Señor. Y la Gracias. encuentran en varias de las plataformas. Es una película de hace ya varios años, pero es muy, muy interesante. Ok, le hago la pregunta que me envían por WhatsApp. ¿Cuál es la recomendación en cuanto al uso de dilatación con balón en la válvula pulmonar intraoperatoria durante la corrección de la tetralogía de Fallot? Bueno, muy buena pregunta. Pues mira que realmente hay, todos los pacientes, como les decía, son heterogéneos, no es igual una tetralogía de Fallot a otra, ¿sí? De otro paciente. Entonces hay que individualizar siempre el diagnóstico y el manejo. El espectro es muy amplio, desde pacientes que tienen tetralogía de Fallot con muy buena anatomía, donde la estenosis infundibular y valvular pulmonar es leve y que nos permiten llegar a los 6 meses o al año de edad y hacer la corrección quirúrgica sin ningún procedimiento previo. Y en esa corrección simplemente bastaría con la resección infundibular y el cierre quirúrgico de la comunicación interventricular con un parche, ¿sí? Hasta el paciente que tiene una estenosis infundibular y valvular pulmonar muy severa. En los casos que tienen estenosis infundibular y valvular pulmonar muy severa,
generalmente son pacientes que tienen hipoplasia del anillo pulmonar y más que hacer una valvulotomía quirúrgica, lo que se hace realmente es colocar un parche transanular para mejorar el diámetro de apertura de esa válvula pulmonar, ¿sí? La valvulotomía quirúrgica estaría más indicada en los pacientes que tienen atresia pulmonar, que es otro tipo de pacientes, otro escenario clínico y de diagnóstico. En este caso, básicamente lo que hacemos es solucionar la estenosis infundibular o valvular pulmonar, que no alcanza a ser una atresia, y colocar un parche transanular que nos mejora el diámetro a través del anillo pulmonar, logrando mejorar la patencia del flujo enterógrado del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Creo que hay una pregunta más, Natalie. Nata, si Sí, quieres, hola, pues. hola, Doc, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, Natalie. Hola, Doc. Doc, es que tenía una duda. ¿Qué parámetros se usan para considerar que un paciente ya no es candidato para un switch arterial en la transposición de grandes arterias y considerar ya un switch atrial como cirugía Excelente correcta? pregunta, Nata. Y bueno, voy a tratar de simplificar la cosa para ustedes, porque obviamente es una pregunta que abordamos con unos valores muy específicos a nivel de cardiólogos y de cirujanos cardiovasculares, pero para tratar de simplificarlo, te cuento que en esos pacientes realmente lo que hacemos es evaluar muchos datos. Primero que todo, la edad del paciente. Un paciente con una detransposición de grandes arterias en sus primeros días de vida generalmente tiene un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo bien entrenado y que si se opera tempranamente, entre más temprano se opere, mejores resultados va a tener. ¿Cuál es el problema? El ventrículo izquierdo de él está emergiendo la arteria pulmonar y del ventrículo derecho está emergiendo la aorta. Entonces el ventrículo izquierdo está como demasiado relajado porque no está trabajando mucho, está enfrentado a una resistencia vascular pulmonar que es baja y el problema es que ese ventrículo izquierdo se va desfuncionalizando, su pared se va volviendo delgada y si pasan las semanas y no lo operamos a tiempo, ese ventrículo izquierdo va a quedar incompetente cuando yo haga el switch arterial y no va a poder manejar las presiones ni las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, lo que tratamos en esos pacientes es de evaluar objetivamente todos los rangos de tamaño del ventrículo izquierdo, grosor de la pared anterior y posterior y el septo de ese ventrículo, su función sistólica y diastólica, ¿sí? Y si esos datos son favorables, ese paciente es candidato a switch arterial y esos datos favorables los vemos generalmente en las primeras 2 semanas de vida. Ya cuando llegan a la tercera, cuarta semana, ese ventrículo se va desfuncionalizando y el paciente puede haber perdido su momento quirúrgico. Si el paciente tiene un defecto asociado como estenosis valvular pulmonar o comunicación interventricular, eso favorece que el ventrículo izquierdo no se desentrene tan rápido y de pronto al mes de vida todavía puedo operarlo más adelante, manteniendo todavía la cirugía de Yaten o switch arterial que tú comentas. Si han pasado más de 3, 4 semanas y no se ha podido hacer el switch arterial, ese ventrículo izquierdo se considera que ya está desfuncionalizado y es cuando el paciente tiene que ir a switch atrial o cirugía de Mustar o Mustar-Seni, que era lo que se hacía antes de que se perfeccionara la técnica de cirugía de Yaten. Entonces, si tenemos un ventrículo izquierdo muy delgado, con no muy buena función, con una masa ventricular disminuida, por debajo de los estándares que manejamos nosotros, pues ese paciente no va a ser candidato a Yaten o switch arterial y tendremos que pensar en la opción de switch auricular o atrial, que sería la cirugía de Mustar o Mustar-Seni. Muy buena pregunta, Natalie, muy bien. Gracias, Doc. Muy bien. ¿Alguien más con algún otro interrogante? Profe, una pregunta. La posibilidad de aquellos pacientes que presenten de transposición de grandes vasos que tengan en el momento del diagnóstico o digamos la llegada, por ejemplo, a un centro de alta complejidad como es la cardioinfantil, que tengan un ventrículo límite, la posibilidad de hacer como un reacondicionamiento, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan hipertensión pulmonar, para la posibilidad de no llegar a un switch atrial, sino a un switch arterial. ¿Hay alguna posibilidad? No sé si de Sí, pronto. claro que sí. En esos pacientes, digamos, uno pudiera intentar un reentrenamiento de ese ventrículo izquierdo, sobre todo si las dimensiones de este ventrículo son favorables. En algunos casos, desde hace varios años, se ha utilizado, por ejemplo, un cerclaje pulmonar que no sea muy apretado y que nos permita enfrentar a ese ventrículo izquierdo a una mayor resistencia, lo cual en algunos casos nos permite
mejorar la masa ventricular, mejorar el espesor de las paredes de ese ventrículo izquierdo y su función, de manera que lo entreno por algunas semanas o meses y ya una vez tengo ese ventrículo izquierdo entrenado, pudiera pensar en la cirugía de Yaten o switch arterial. Obviamente esto se hace en casos muy seleccionados, tiene que ser totalmente individualizado el paciente y estudiado por un grupo inter y multidisciplinario con experiencia, porque es un diagnóstico muy fino y como tú sabes, cada vez la tendencia es hacer menos cerclajes, menos banding pulmonar y más bien operar a ese paciente tempranamente. Nosotros que estuvimos en el Congreso Mundial de Cardiología Pediátrica hace unos meses, pues vimos algunos trabajos muy interesantes y algunas series donde entre más temprano se operen estos pacientes y se haga el switch arterial, la cirugía Yaten, con muy buena técnica, pues evitamos desenlaces fatales, evitamos tanta necesidad de ECMO y logramos mejorar la calidad de vida y los resultados en estos pacientes. Realmente la enseñanza es que pues tratemos de hacer el diagnóstico temprano, operar tempranamente a este paciente en los mejores centros y con la mejor técnica para no vernos enfrentados a problemas como tener que tratar de reentrenar un ventrículo izquierdo que se está perdiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Muy bien, Juan Camilo, gracias. Doctor, mil gracias, muy amable y no sé si alguien tiene alguna otra intervención. Bueno, Helen, ha sido un gusto pues compartir este espacio académico con ustedes. Estamos abiertos a el próximo año también compartir con ustedes en los temas que necesiten y que quieran. Es con todo el gusto y con todo el cariño lo hacemos. Y bueno, yo creo que cerramos ya esta interesante sesión. Yo tengo otra reunión ahorita ya sobre esta hora y los que vayan a ir a ciclovía nocturna o vayamos a ir más tarde, pues hay que aprovechar este espacio también de deporte y de sentir la ciudad de Bogotá como debe ser. Entonces, un saludo para todos y nos veremos en muchos espacios académicos y sociales con ustedes. Un gusto compartir. Saludos para todos. Doctor, muchas gracias por su tiempo y sobre todo por su deferencia y su amabilidad en la respuesta de las preguntas y también por acompañarnos. Este es nuestro cierre de año, entonces es importante para nosotros y le agradecemos. Yo me siento muy, muy halagada que nos abra el espacio y que podamos contar con nuevos espacios para el próximo año. Y quisiera agradecerle aquí públicamente, aprovechar un poquito la situación para agradecerle a Natalie Mancera, que fue quien nos comunicó y hizo el puente con el doctor. Entonces les agradezco muchísimo y muchas gracias a todos también por su asistencia. Bueno, con mucho gusto. Saludos y buena noche para todos. Gracias, Doc. Cerramos con broche de oro.